Doctor Chávez. Ok, ya cuando hemos ido eh, incursionando en la lectura de un electrocardiograma, que como recuerdan no es más que un registro de la actividad eléctrica del corazón, vamos a ir buscando algunas de las utilidades que nos brinda, perdón, que nos brinda la electrocardiografía. Y una de ellas es justamente a través de signos o semiología electrocardiográfica, eh, poder determinar algunos parámetros que nos pueden servir para un mejor enfoque clínico de nuestro paciente. Uno de ellos es la estimación del tamaño de las cavidades, la dilatación o el incremento de la masa del músculo cardíaco, que como ustedes saben se llama hipertrofia. Entonces, a través del electrocardiograma y los signos eléctricos tratamos de inferir o determinar si hay algún incremento en estas cavidades. Nosotros, para iniciar, vamos a ir viendo algunos ratitos. Perdón. En lo que corresponde, no me está funcionando esto. Ok, en lo que corresponde a los crecimientos auriculares. No sé por qué. Ah, ok. Vamos a ir viendo una correlación entre la parte de la anatomía con la fisiología y cómo se traduce eso en los signos electrocardiográficos. Entonces, para recordar, como el electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, vamos a mirar que en el inicio del ciclo cardíaco está la activación de las aurículas por el nodo sinoauricular que se encuentra cerca de la desembocadura de la vena cava en la aurícula derecha. Doctor, Ese nodo disculpe, está sinoauricular, presentando porque no se le logra ver. sí, no Eh, estamos viéndola. no, todavía no se puede visualizar. A ver, me parece que tengo el internet un poco inestable.
empezamos con los crecimientos auriculares. Cuando nosotros hacemos la correlación anatómica, la activación auricular se inicia a nivel del nodo sinoauricular, que está ubicado en la parte alta de la aurícula derecha, junto a la desembocadura de la vena cava superior. ¿De acuerdo? Ese nodo resulta siendo el marcapaso, el natural que tenemos todos, y a partir de ahí ese impulso se contagia hacia el resto del tejido muscular atrial. Primero hacia lo que corresponde a la aurícula derecha, que está junto al donde se encuentra justamente el nodo sinoauricular, y luego el septum interatrial y la aurícula izquierda hacia el otro costado. Entonces, toda esa actividad eléctrica la registra el electrocardiograma mediante la onda P. La onda P es la representación gráfica, entonces, de lo que sería la actividad auricular. El inicio de la actividad auricular, el impulso del nodo sinusal estaría en el inicio de la onda P, y el final de la onda P representaría el término de lo que es la activación o despolarización de las aurículas. ¿Ok? Una vez que el impulso ha atravesado la aurícula y está completando la activación del resto de la otra aurícula, también llega al nodo al nodo auriculoventricular, y ese nodo sufre un retraso para contagiar el impulso hacia los ventrículos a través de las dehisces surranas. ¿De acuerdo? Esa es la parte normal, básica de la duración en milisegundos de la onda P. Tiene unos parámetros determinados, así como también la amplitud o altura de la onda P tiene unos parámetros de voltaje también determinados, ¿no? Entonces, decimos que normalmente la onda P no debe exceder 2.5 milímetros en el papel milimetrado del electrocardiograma, desde su inicio hasta su término, 2,5 milímetros, o sea, corresponde a 100 milisegundos, porque recordamos que cada milímetro tiene 40 milisegundos a la velocidad habitual que tiene el papel, la velocidad estándar. Y también en el voltaje estándar calibrado del electrocardiograma no debe exceder entonces 2.5 milímetros, que son 2.5 milivoltios, los que debe censar el electrocardiograma de una onda P fisiológica normal. Hasta 2.5 milímetros hacia abajo. No debe exceder esa medida, entonces. La despolarización entonces se hace hacia la izquierda, hacia la aurícula izquierda y hacia abajo, por lo que el vector del impulso auricular o de la despolarización auricular es un vector oblicuo que va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, si lo vemos en las derivaciones de los miembros del electrocardiograma. Entonces, si nosotros hacemos la correlación con lo que ocurre en las zonas de activación, decimos que más o menos en la primera mitad de la onda P corresponde casi exclusivamente a la activación de la aurícula derecha, que es lo que está junto al nodo sinusal. Y la parte final de la aurícula derecha de la onda P corresponde a la activación de la aurícula izquierda. La zona intermedia, la zona media, corresponde a la activación del septum, una parte de la aurícula izquierda y una parte de la aurícula derecha, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que el electrocardiograma nos va a ayudar a determinar los crecimientos auriculares, tenemos que considerar más o menos esta distribución, de tal modo que si la aurícula derecha es la que crece, tendrá mayor carga, mayor voltaje, lo que corresponde a la aurícula derecha, que sería lo que está pintado en más azul oscuro, y podría ampliar un poquito lo que corresponde a la aurícula derecha, pero no excede la duración total de la onda P, pero sí aumenta o incrementa el voltaje
voltaje. Entonces, la idea de esto es que entendamos que al crecer la aurícula derecha, superpone más masa atrial a la masa auricular izquierda, lo cual hace que genere más voltaje. Mientras que la duración propiamente, porque la despolarización de la aurícula izquierda está normal, la duración no se incrementa en este caso. Si consideramos que esta es la despolarización normal, donde el primer tercio es exclusivo de la aurícula derecha, el último tercio es exclusivo de la aurícula izquierda, y el tercio medio es de la aurícula, de ambas aurículas, entonces eso, el incremento en la actividad de la aurícula derecha nos va a superponer un poco más, y por lo tanto la resultante es un incremento en el voltaje o en la amplitud de la onda P. Y eso es lo que caracteriza finalmente al crecimiento auricular derecho. En caso del crecimiento auricular izquierdo, en cambio, la aurícula derecha la consideramos con una duración normal, ¿no? Que está en los dos primeros tercios, pero en el caso del crecimiento de la aurícula izquierda excede un poco más la duración, más allá de la duración normal que tiene la aurícula izquierda, y por lo tanto sí va a tener como resultante una duración global de la onda P mayor que el normal. Entonces, la característica es crecimiento de aurícula derecha, un incremento principalmente en el voltaje de la onda P, un crecimiento, ¿no?, principalmente de la duración de la onda P, ¿no? Entonces aquí tenemos el caso del crecimiento de la aurícula izquierda y el caso del crecimiento de la aurícula derecha, como vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, aquí está la característica principal en derivaciones de los miembros. Entonces, tenemos que hay un aumento del voltaje de la onda P sin alterar su duración. ¿Ok? Entonces, tenemos una onda P en la derivación 2, que es alta, más allá de 2.5 milímetros. Si ustedes cuentan aquí, tenemos 1 y 2 milímetros, hacia abajo, medio milímetro más, y hacia arriba, medio milímetro más, son 3 milímetros. Por lo tanto, tenemos una onda P alta. Pero como no excede la duración, es una P alta, pero de base angosta. Le llamamos onda P picuda o onda P pulmonar. Esa es la terminología que ustedes van a encontrar en los libros. La característica es que en voltaje, de amplitud, tenemos más allá de 2.5 milímetros en las derivaciones de cara inferior, sobre todo en la derivación 2, que es la estándar para evaluar esta medición. Y en las derivaciones de los miembros, miramos, perdón, en las derivaciones precordiales, miramos la derivación V1, y en la derivación V1 tenemos predominio importantísimo de la primera porción de la onda P, que es la que corresponde a la aurícula derecha. Y esa amplitud está arriba del 1.5 milímetros. En este caso estamos en 2 milímetros, ¿no? En el caso de la onda P en V1. Okay, vamos a mirar aquí algunos ejemplos. Se le llama también, en este caso, en derivación V1, ver este patrón de onda P congénita se le llama, porque son cardiopatías congénitas las que generalmente tienen más crecimiento de la aurícula derecha, algunas de las cardiopatías congénitas. ¿Cuáles son las causas entonces? Todo lo que implique una sobrecarga del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, el cor pulmonar, por ejemplo, que es un incremento de las presiones pulmonares debidas a pacientes a problemas básicamente respiratorios pulmonares, ¿no? Los pacientes con EPOC, por ejemplo, pacientes con otros tipos de hipertensión pulmonar. La embolia pulmonar también me puede generar una sobrecarga de la cavidad derecha y un crecimiento de la aurícula derecha. Y muchas cardiopatías congénitas, las más importantes, la estenosis pulmonar, que me implica, si está cerrada la válvula pulmonar, hay una sobrecarga de trabajo para el ventrículo derecho y también para la aurícula derecha.
Entonces, estenosis pulmonar es causa de crecimiento de la aurícula derecha, sí. La tetralogía de Fallot, que dentro de sus componentes, ustedes saben, tiene 4, ¿no? Por eso es una tetralogía, y uno de ellos, los componentes, la estenosis subpulmonar o infundibular pulmonar. La insuficiencia tricuspidea también sobrecarga la aurícula derecha. Es una sobrecarga de volumen, un tanto distinta que las anteriores, pero de crecimientos auriculares del lado derecho. Miren este electrocardiograma, ¿no? Es la derivación 1, la derivación 2, 3, ABR, L y F, son las derivaciones de los miembros, y estas últimas son las derivaciones precordiales. Si ustedes miran, tienen onda P, ¿no? Ahí tienen la onda P, y es positiva en 2, pero si se fijan, acá no se ve claramente un ensanchamiento, es muy claro eso, tiene, aparte, aparentemente tienes casi 2 milímetros de ancho en la base de la onda P, y ahí está la onda P alta y picuda, luego seguida por S. Luego tenemos que en las derivaciones los miembros una onda positiva, pero no vemos bien, como hemos dicho, en cuanto a su los 5 milímetros, acá con la justa se está llegando a 1.5 milímetros. Lo que sí es notorio es que eh, se estaba levantando la mano alguna observación. Sí, Edgar Rana, ya ibas a decir algo. Hola, sí, estoy, no sé si soy el único, pero escucho bien cortada la transmisión. No sé si alguien más podría decirlo. Eh, no sé si podría repetir lo mismo desde esta diapositiva y un poco de la anterior, doctor. Y Que el, el- cuando a veces el electrocardiograma no es tan manifiesto, claro, como este, por ejemplo, acá ustedes miran la onda P en este electrocardiograma tiene prácticamente 5 milímetros, ¿no? Digamos que no son tan evidentes, digamos, ¿no? Entonces, y lo mismo con el signo que corresponde a la onda P en V1. Entonces, usamos los hallazgos secundarios o los criterios secundarios, que son los criterios de voltaje, pero del ventrículo que detiene crecimiento de la aurícula derecha, es el hallazgo eh, ¿no? Entonces, en este caso, buscamos los criterios de hipertrofia ventricular derecha, que ya luego vamos a verlos y vemos que sí, que tiene esos criterios. Entonces, que debe quedar claro que los criterios auriculares están principalmente centrados en la P y se refieren a la duración
que alcanza crecimientos auriculares, en el caso sobre todo de lo que sería a ver la derivación 2 y ven unas ondas P altas, ¿no? Si ustedes cuentan acá son prácticamente 4 milímetros tiene la derivación, en la derivación 2 la onda P, 4 milímetros, y eso es notorio que es una onda P alta. Pero lo peculiar es que en el ancho no hay un incremento. Entonces es un crecimiento principalmente de la aurícula derecha sin afección de la aurícula izquierda. Y ustedes van a mirar en derivación V1, principalmente el componente positivo, que sobrepasa incluso los 2 milímetros, y habíamos dicho que tiene para que esto no sea considerado normal. Entonces acá tenemos crecimiento de la aurícula derecha. Tiene ambos criterios de V1 y de la derivación 2. Y aparte también tiene lo que les mencionaba, criterios para la hipertrofia del ventrículo derecho, que lo vamos a ver luego. Profundas en V6 con una desviación del eje del QRS. Si ustedes estiman aquí el eje del QRS, acá tenemos la isobifásica, y en la isobifásica tenemos que están en la derivación 2, por lo tanto está en el eje estará en la perpendicular, ¿no? En la perpendicular, que correspondería a menos 60, perdón, a menos 30, o a la complementaria de menos 30, que sería más 150, ¿no? Y a eso lo vamos a ir viendo luego para que podamos definir. Otro electrocardiograma aquí, ¿no? Acá tenemos la derivación 2 con la onda P siempre alta y picuda, que es la onda P pulmonar. Y en las derivaciones de los precordiales, la onda P dominantemente positiva. Ese es el criterio importante. Uno más, ¿no? Uno más, aquí tenemos nuevamente la onda P alta. Esta ya no es tan descarada como las anteriores, pero sí tranquilamente sobrepasa los 3 milímetros, ¿no? Mientras que en la derivación 1, acá sí es de duda, porque acá tenemos un componente importante negativo de la onda P. ¿No? No es predominantemente de los complejos, ¿no? Pero este es donde se ve un poquito mejor. Y tenemos que aquí tiene un componente negativo predominante. Eso nos hace preguntarnos algunas cosas, ¿no? Porque cuando veamos en unos instantes el crecimiento de la aurícula izquierda, esta es una de las características. Entonces, si ocurre esto, nosotros lo que sospechamos es que coexiste también un crecimiento de la aurícula izquierda. Y si hubiera crecimiento de la aurícula izquierda, nos vamos a mirar cuánto mide en ancho para ver si lo corrobora la duración del QRS, perdón, de la onda P. Acuérdense que hemos visto o hemos mencionado que la onda P ancha es la que caracteriza al crecimiento de la aurícula izquierda. Aquí tenemos apenas 2 milímetros y medio, casi 3 milímetros, pero no llega a ser tan definida una onda P ancha. Cuando hay criterios, vamos a ver acá. Veamos el crecimiento de la onda P, que se inicia con la despolarización del nodo sinusal y que se extiende a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. Entonces, si ustedes verifican, en la primera parte solamente despolariza aurícula derecha, ¿no? Y por lo tanto, como está en la parte posterior y alta, vamos a ver en las derivaciones V1 que se acerca al electrodo explorador y vamos a ver una
onda inicialmente positiva, ¿no? Por eso que cuando hay crecimiento de la aurícula derecha, en V1, esta onda P al inicio se aumenta en voltaje. Es lo que les decía en el caso del crecimiento de la aurícula derecha. Pero en el caso de la aurícula izquierda, en la segunda parte, en la segunda fase de la despolarización arterial, en las partes finales, el vector se aleja de V1, entonces en V1 vamos a ver que la parte final es negativa. Pero normalmente se encuentra un cierto balance, lo que corresponde a la parte positiva de lo que corresponde a la parte negativa. O sea, es una onda P, pero equilibrada, de la despolarización auricular que corresponde a la aurícula derecha. Pero cuando vemos la parte final de la, sospechamos entonces un crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, en consecuencia, además de lo que hemos mencionado, que hay un incremento en la duración de la onda P, el incremento del componente negativo de la onda P en la derivación V1 sería otro de los criterios importantes para diagnosticar crecimientos auriculares izquierdos. ¿Okay? Entonces, en la derivación 2, nosotros vamos a ver una onda P ancha, ¿no? Y a veces incluso mellada, como si fuera una letra M, ¿ok? Que es como una regla mnemotécnica, ¿no? Cuando acuérdense, la válvula mitral es la que está permitiendo el llenado del ventrículo y es la que podría oponerse al llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, es la que sobrecarga de trabajo a la aurícula izquierda y la hace crecer. Entonces, cuando miramos esta onda en forma de M, decimos es una P mitral, que significa que es sobrecarga de la aurícula izquierda, porque la válvula mitral está en las cavidades izquierdas. Entonces, es una P mitral. Para diferenciarla de la P pulmonar, del crecimiento de la aurícula derecha, porque en el caso pulmonar, los que originan la sospecha. En este caso, entonces hay una onda P ancha, miren ustedes, y acuérdense que habíamos quedado en que era 2,5 milímetros, la duración máxima, o sea, 100 milisegundos, la duración máxima normal de una onda P, aquí está ancha y mellada como la forma de una onda M, de una letra M, pero la parte final de la M está un poquito más pronunciada, ¿ok? Luego tenemos que en las derivaciones precordiales, en la derivación V1, donde en el caso del crecimiento de la aurícula derecha, la que se pronunciaba era la parte inicial, positiva y alta, ¿no? En el caso de la aurícula izquierda, la que se pronuncia es la parte final, se vuelve pronunciada y predominante, como si tuviera una barriga, no sé, una deflexión negativa muy dominante en la derivación V1. Es el signo complementario o asociado del crecimiento auricular izquierdo. Entonces, ¿cuáles son los signos para crecimiento auricular izquierdo? Una onda P ancha en la derivación 2, ancha y no alta, sino solamente ancha, y una derivación con predominio negativo en la derivación V1. Esas son las ondas P que implican crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, una onda P que ya llega a 3 milímetros, o sea, 0,12 segundos o más en la derivación 2, criterio para crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? O que en la derivación V1 tiene más allá de 0,04 segundos, ¿no? En la P mitral y la idea a veces es de calcular la cantidad de milímetros o cuál es el área negativa, ¿no?
al ojo, digamos a la vista, nosotros podemos ver que acá es predominio negativo, pero eventualmente tendríamos que calcular nosotros el área negativa de la onda P en V1 y eso llevarlo a cifras cuantitativas. ¿Ok? Eso se puede hacer midiendo el ancho del componente negativo y multiplicando por la profundidad en voltaje, la profundidad en amplitud, en este caso negativa, hacia abajo, de la onda, del componente negativo de la onda P. Entonces, nosotros podemos hacer esa estimación y determinar si es predominio francamente negativo. Muy bien, eso en cuanto a los crecimientos auriculares en la parte de los criterios. Hay un índice adicional que se puede intentar para entrar al diagnóstico de un crecimiento auricular. Una fórmula para poder hablar de crecimiento, hipertrofia auricular izquierda o del lado derecho. ¿Cómo es eso? Es un índice que implica una relación entre la duración de la onda P y la duración del segmento PR, ¿no? En el electrocardiograma. Lo normal es que esa relación, ese índice, ese cociente entre la duración de la P y el PR sea entre 1 a 1.6. Y vean ustedes que estamos hablando de duraciones. Duración del segmento PR, duración de la onda P. Entonces, si ese cociente de duraciones está entre 1 y 1.6, se dice que es normal. Pero si es mayor, ¿no? Estamos hablando de crecimiento o hipertrofia de la aurícula izquierda. Y si es inferior a 1, estamos hablando de que es una hipertrofia o crecimiento de la aurícula derecha. Ahora, si se ve que es una onda P a la vista, una onda P alta, importante, notoria, pero el índice no cambia, el índice está dentro del rango considerado normal, se dice que es un índice balanceado porque están crecidas ambas aurículas, ¿no? Entonces, eso es el índice de Matus. Se usa poco porque los criterios básicos para diagnóstico son los criterios morfológicos. ¿Cuáles son las causas para el crecimiento auricular izquierdo? La estenosis mitral, la insuficiencia mitral, la hipertensión arterial. Cualquier cosa que me cause sobrecarga del ventrículo izquierdo puede hacerme crecer también la aurícula izquierda, ¿no? Estenosis aórtica, insuficiencia aórtica. Vean ustedes que no es solamente sobrecarga de presión, sino también sobrecarga de volumen, ¿no? Y las miocardiopatías hipertróficas del lado izquierdo, la miocardiopatía dilatada también hacen sobrecarga de volumen y de presión de la aurícula izquierda, y las patologías isquémicas, sobre todo en fases avanzadas, en fases de insuficiencia cardíaca. Un par de palabras solamente para el crecimiento vía auricular. El crecimiento vía auricular es diagnosticado mediante el hallazgo de criterios de crecimiento de ambas aurículas. O sea, tienes criterios para crecimiento auricular izquierdo y tienes criterios para crecimiento auricular derecho. Entonces, en la derivación 2 vamos a encontrar ondas P altas, pero también ancha, ¿no? Acuérdense que las altas es por el crecimiento de la aurícula derecha y ancha por el crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, ancha y alta es que las dos aurículas están crecidas, ¿sí? Como es balanceada, vamos a encontrar cosas variables en la derivación V1, pero básicamente esto es frecuente. En donde todas las estenosis mitrales muy antiguas, muy tardías, porque la estenosis mitral inicialmente hace crecer la aurícula izquierda, pero el crecimiento de la aurícula izquierda fisiológicamente sobrecarga al pulmón, genera congestión pulmonar crónica y con el tiempo genera hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar sobrecarga la con circulación derecha con crecimiento de las cavidades derechas. Entonces, por ejemplo, la estenosis mitral con hipertensión pulmonar ya es una
de las patologías frecuentemente lleva a crecimientos biauriculares. Entonces tenemos aquí los criterios de ambos tipos, ondas P anchas y melladas en 2,3 y ABF, con un componente alto también en la misma derivación 2, que está más allá de 2,5 milímetros, ¿no? Y en V1, bifásicas. Bifásicas con predominio negativo por lo de la aurícula izquierda, pero también puede haber una onda P, una parte de la onda P positiva importante, con los criterios de voltaje para crecimiento de la aurícula derecha. Muy bien. En este caso, por ejemplo, ¿qué nos puede parecer? Es un paciente en ritmo sinusal con una frecuencia bastante aceptable, ¿no? Alrededor de 60 y algo, y que cuando miramos el ritmo que es sinusal, miramos una onda P que nos pareciera que está un poquito notoria, exacerbada. Vamos a medir aquí la amplitud de la onda P y estamos viendo que prácticamente está llegando a 3 milímetros, ¿no? A 3 milímetros. Pero vemos la base y la base también está casi llegando a 3 milímetros. Entonces podría tratarse de un crecimiento de las dos aurículas, ¿no? Podría. Sin embargo, nos vamos a la derivación V1 a buscar los demás signos que tiene y vemos que es una aurícula bastante balanceada. Entonces, si nosotros no logramos definir realmente que haya un aumento en las mediciones, nuestro diagnóstico será solamente de probabilidad, no es tan contundente, ¿no? Entonces yo diría probable crecimiento de la aurícula derecha, pero es probable porque no es definido, está con las justas en las mediciones límites, ¿no? Diferente es cuando uno mira una onda P bastante más notoria, como les había dicho. En el caso anterior, incluso si ustedes, perdón, si ustedes intentan encontrar signos complementarios como son las hipertrofias del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, porque son complementarios para el diagnóstico de los crecimientos auriculares, no van a haber gran cosa, ¿no? No hay evidencia de crecimiento ventriculares. Entonces, definitivamente, este es un electro que casi es normal, pero en lo que por la altura de la onda P, podría estar por ahí metido un crecimiento auricular derecho, pero hay que ponerlo como probable. No podemos ser concluyentes porque está limítrofe, digamos, ¿no? Este es otro electrocardiograma que también básicamente resulta siendo dudoso, ¿no? Si ustedes miran, la onda P en la derivación 2 pareciera un poco ancha, ¿no? Unos 3 milímetros prácticamente, y en la derivación 3 incluso vemos una pequeña melladura, pero no es tan claro, ¿no? No es tan clara los cambios en el voltaje, como hemos visto en el voltaje o la duración, como hemos visto en los ejemplos iniciales. ¿De acuerdo? Y acá, si nosotros vamos a las precordiales, sin embargo, miramos que sí tiene un componente definidamente negativo en la derivación V1. Entonces, esto sí es notorio para el crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, si bien es cierto, la duración no es tan ancha, estamos hablando de cerca de 3 milímetros, que con las justas alcanzaría criterio, aquí sí hay un criterio notorio y claro. En la onda P predominantemente negativa en la derivación V1. Entonces, sí hablamos del crecimiento de la aurícula izquierda. Muy bien. Entonces, hasta ahí el tema del crecimiento auricular izquierdo. Vamos a avanzar ahora con los crecimientos del ventrículo izquierdo. Estamos demorados. Y en ventrículos sí, más que hablar de crecimientos,